Como saben todos ustedes, desde octubre del año pasado, en la zona de Oriente Próximo, la zona de Gaza e Israel, pues está protagonizando un nuevo conflicto armado, uno más, y como todos ustedes pueden suponer, los que peor parte llevan en ese conflicto armado son los más débiles, son los niños. Y las notas que nos llegan, las notas de prensa que nos llegan desde organizaciones como UNICEF, nos cuentan que ya no es solo, digamos, los desastres directos que la guerra genera, sino las consecuencias como la desnutrición aguda, que se ha duplicado en un mes en el norte de esta zona, el norte de la Franja de Gaza. Los niños mueren de hambre allí por la guerra, y es una noticia tremenda de la cual nos va a hablar pues precisamente desde UNICEF Lucía Martínez. Ella es técnico de programas de UNICEF España y portavoz para la emergencia de Gaza. Ya la tenemos a otro lado de Zoom y ya le agradecemos por su presencia en esta mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Lucía, gracias por acercarte este ratito pues para hablarnos de este tremendo problema, no problemón, o no sabría ni cómo definirlo. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Siempre los más débiles son los que más sufren las consecuencias de decisiones que otros toman, vaya usted a saber por qué, ¿no? Efectivamente, los niños y las niñas de la Franja de Gaza están en una situación catastrófica. Es verdad que cada vez que hacemos una entrevista desde UNICEF, cualquiera de los portavoces decimos lo mismo, pero es que parece que la situación no puede empeorar más y acaba empeorando más. Es decir, la situación ahora es muchísimo más catastrófica que hace un mes, por ejemplo, que ya era catastrófica. Claro, es que actualmente, según nos contáis, 1 de cada 3 niños menores de 2 años sufre actualmente desnutrición aguda en el norte, según los exámenes de nutrición realizados por esta organización, por UNICEF, ¿no? Y por sus aliados. Sí, en el norte de la Franja de Gaza la desnutrición aguda se está disparando, igual que la mortalidad infantil, entre otras cosas como consecuencia de esa desnutrición y de la deshidratación. Y es debido sobre todo a que es que la ayuda humanitaria no puede llegar. De hecho, en el sur de la franja la desnutrición aguda es de 1/3, mientras que en el norte es de 2/3. Es decir, es claro que uno de los factores es que no hay suficientes alimentos porque la ayuda humanitaria no está pudiendo llegar en la cantidad suficiente. En un mes hemos pasado que ya es muchísimo, un 15,6% que se registraba en enero, un 15,6% de los niños sufrían desnutrición, y en un mes hemos pasado al 31%. Se ha doblado, se ha duplicado esta cifra. Y claro, estabas hablando de otro tema muy importante, no solo falta de alimentos, sino falta de agua potable. Pero esto no se puede paliar de algún modo. En realidad, con el agua potable, el problema es, aparte de, evidentemente, que el consumir agua no potable genera, por ejemplo, entre otras cosas, diarreas, que contribuye a que exista una desnutrición, porque no se pueden procesar los alimentos y, por tanto, genera desnutrición, además de deshidratación, es que realmente en la Franja de Gaza ahora mismo las personas que están en los refugios, que son casi todas en el sur de Ujú. la Franja de Gaza, tienen de media de diaria por persona 3 litros de agua potable. Esto es no solo para beber, para cocinar, para lavarse, para todo. Es decir, está muy lejos de los 15 litros diarios que la Organización Mundial de la Salud considera necesarios en situaciones de emergencia. Por lo tanto, es muy complicado. UNICEF introduce agua a través del paso de Rafah. Lo que pasa es que la ayuda humanitaria no está entrando en la cantidad suficiente. Y por otro lado, un problema principal es que las infraestructuras de agua y saneamiento están destrozadas, con Mm. lo cual tampoco el agua corre por las tuberías porque muchas tuberías están rotas, las plantas potabilizadoras no funcionan porque no hay combustible. Es decir, al final la falta de combustible también es una causa de que no haya agua potable, porque si no puede funcionar la planta potabilizadora, si no se puede bombear agua por las tuberías, pues el agua no llega, aunque haya. Con lo cual, UNICEF lo que hace es introducir combustible, introducir agua potable directamente en garrafas, y también está introduciendo tuberías para reparar esas tuberías que están dañadas, sobre todo en el sur. De hecho, hemos introducido ya 5,9 kilómetros de tuberías Ujú. para poder ir reparando las infraestructuras. Sí, porque estamos hablando de niños, pero claro, todos estos niños están en centros de salud, están en refugios, que es donde en teoría tienen que llegar todas estas ayudas de alimentos y de agua potable, por supuesto.
Efectivamente, muchos de los niños y de las niñas están o bien con sus familias, bien con personas de la familia cercana o menos cercana que las han acogido porque están separados de sus padres o sus madres o porque su familia ha muerto. Y muchos de ellos están solos porque ahora mismo, además, otro problema que hay con la alimentación y con el agua potable es que antes, en otras escaladas de violencia, las familias extensas se hacían cargo de los niños y de las niñas que se quedaban solos, pues porque habían fallecido sus padres o sus abuelos, etcétera. El problema es que ahora las familias no pueden hacerse cargo de un niño más, porque es que no tienen alimentos suficientes para los que ya tienen. Con lo cual hay niños que están en instituciones, están siendo atendidos por las organizaciones que estamos dentro de la Franja de Gaza, pero claro, también están separados de esas familias y en cualquier caso están en una situación peor que el que puede estar con un familiar, aunque no sean sus padres o sus madres. En cualquier caso, el no tener alimentos y agua potable genera muchos otros problemas adicionales más allá de los inmediatos, que son además los más urgentes que nos podemos imaginar, como la desnutrición, la deshidratación, etcétera, sino que genera problemas también en el entorno de los niños y en la protección de los niños, teniendo en cuenta que están en una situación extrema en lo cual ven bombardeos, ven morir a personas a su alrededor, es decir, están en una situación en la que necesitan especial protección. Ujú. Y sobre todo, pues el entorno tan poco sano, perdón, hará que las enfermedades también hagan lo suyo. Las epidemias que por ahí seguramente se van propagando de algún modo o de otro, pues por falta de higiene, sin ir más lejos, o porque la situación es un estado de guerra, claro. Sí, las enfermedades están siendo otro de los factores que son muy preocupantes para todas las organizaciones y en particular para UNICEF. Primero porque los refugios, bueno, en refugios y las personas que están acogidas con otras familias en el sur viven en una situación de hacinamiento total. Ujú. Es decir, hay como 700 personas por ducha en los refugios. Es decir, es que es imposible. Y en el términos de retretes hay unas 1.200 personas por retretes en algunos Oh, refugios, lo cual es totalmente insalubre. Además, tampoco funciona la planta de residuos, la planta que trata los residuos, porque hace falta combustible. UNICEF está desviando parte del combustible para que funcione esta planta, porque claro, el hecho de que haya ese hacinamiento, que no se pueda recoger la basura, que no se pueda tratar la basura, automáticamente genera una situación totalmente insalubre que hace que se propaguen enfermedades, como ya estamos viendo, de la sarna, hay brotes de diarrea, de enfermedades respiratorias, porque evidentemente esa situación es completamente insalubre. Si a esto le añadimos que las familias consumen agua no potable, pues nos podemos claro, imaginar la situación en un claro. sistema de salud colapsado, con Ujú. lo cual la situación es crítica. Claro. Entonces, el- es lógico que, bueno, lógico, tristemente es lógico que la situación esté así, que se esté llevando por delante pues a tantísimos niños. Incluso en la zona de Rafah, que es la parte sur con mayor acceso a la ayuda, las pruebas que se han hecho allí han dado como resultados que allí también se ha duplicado la desnutrición en niños menores de 2 años. El- Hay problemas ya no solo con el que hacer llegar allí la ayuda, sino ya una vez que ha llegado, con el hacérsela llegar a aquellos que la necesitan. El problema efectivamente también es logístico porque hay una escasez de combustible, aunque se está pudiendo introducir combustible a través de Rafah, es verdad que hay una escasez de combustible, no hay combustible suficiente para todo, entonces hay que elegir muy bien dónde se va el combustible, por ejemplo, pues eso, a las plantas potabilizadoras o a los hospitales, pero claro, es que el combustible también sirve para mover los camiones y para mover los coches, para llevar la ayuda humanitaria a Ujú. distintas zonas. Con lo cual, ese combustible también es necesario, aunque parezca que se nos olvida, porque, claro, todos entendemos la prioridad de un generador eléctrico en un hospital para que funcionen las incubadoras. Claro, Pero, claro, es que la incubadora tiene que llegar hasta el hospital y para eso hace claro. falta combustible también. Con lo cual, es que realmente está habiendo problemas logísticos y problemas de Mm. seguridad. La violencia no cesa, con lo cual hay problemas para repartir la ayuda en condiciones de seguridad, para que se pueda acceder a toda la parte de la franja, sobre todo el norte, como ya he dicho, es bastante inaccesible, se puede acceder, pero no en la cantidad suficiente ni con la ayuda humanitaria suficiente, con lo cual es una situación muy complicada y efectivamente hay personas que sabemos que están desatendidas porque no se puede llegar hasta donde están. Ujú.
Y hay situaciones como la que describía, sin ir más lejos, Catherine Russell, la directora ejecutiva de UNICEF, que decía que a veces la ayuda se queda a unos kilómetros de distancia de su destino final. O sea, llegamos hasta este punto, hasta este extremo, con todas estas carencias que nos estás comentando y ciertamente con ciertas prioridades que hay que entregar, pero sobre todo con todo el condicionante que supone estar en zona de guerra. Efectivamente, es que una de las prioridades siempre de las organizaciones internacionales, bueno, de todas las organizaciones, incluido de UNICEF, es la protección de su propio personal. Porque, claro, evidentemente sin el personal no puedes tampoco llegar a ninguna parte. Ujú, Pero, claro, en una situación de guerra donde la violencia no cesa, hay muchas zonas que son o inaccesibles por términos de seguridad o porque falta combustible, ujú, etcétera. Entonces, es verdad que ahí es necesario un corredor humanitario y es necesario que la violencia cese y se frene para poder repartir ujú. la ayuda humanitaria en las mejores condiciones posibles y llegar a todas las personas que lo necesitan. Ujú. Decíamos que el conflicto comenzaba en octubre, pero ya en diciembre, desde agencias de la ONU, se advertía de que esto podía pasar, del riesgo de hambruna en la franja de Gaza, podía convertirse en realidad, como hemos visto, y, por supuesto, afectar a los más débiles, a los niños. Em, y no se ha hecho nada, a pesar de las advertencias de las agencias de la ONU. Se ha intentado, pues ya digo, priorizar que entraran los alimentos, priorizar su distribución, etcétera, pero es verdad que dentro del margen de maniobra que tienen las organizaciones internacionales que trabajamos dentro de Gaza, la diplomacia internacional Claro. no es uno de ellos. Es decir, nosotros no entramos ni a valorar ni tampoco sabemos qué es lo cuáles son esos mecanismos de la diplomacia internacional. Lo que sí sabemos es que tenemos zonas a las que no podemos acceder, que los derechos humanos en general, el derecho internacional humanitario y los derechos, por supuesto, de los niños y de las niñas, debe ser respetado en cualquier situación, incluido una situación de conflicto como la actual en Gaza. Ujú. Y lamentablemente hay muchos niños y niñas en Gaza que están viendo que sus derechos, por ejemplo, derechos básicos como la alimentación, no se ven realizados por múltiples factores, entre ellos, evidentemente, la violencia a la que está sometida la Franja de Gaza y que no entra suficiente ayuda humanitaria o Ujú. en la cantidad suficiente. Las imágenes que nos habéis hecho llegar, que estamos viendo a lo largo de toda la entrevista, yo creo que hablan por sí mismas, nos dicen cómo están allí las cosas en fin, nos podemos imaginar cómo puede ser el resto, pero seguramente cualquier cosa que nos imaginemos ni se asoma a la triste realidad. ¿Cómo podemos colaborar con vosotros, con UNICEF, para, en la medida de lo posible, tratar, decíamos, de revertir esta situación, que esa hambruna no acabe con los niños de Gaza? Por un lado, desde aquí se puede donar a UNICEF a través de la página web de unicef.es. UNICEF tiene ya preposicionado en Rafah ayuda humanitaria que va entrando conforme pueden, porque los controles para la entrada de los camiones son muy exhaustivos y por eso es también tan lenta la entrada, pero aún así está preposicionada en Rafah. Se utiliza siempre materiales que no sean perecederos y en el caso de la ayuda alimentaria, evidentemente, alimentos que no pueden ser muchas veces ellos frescos porque se podrían Claro. pudrir en los camiones. Pero sí que existe esa ayuda y cuanta más ayuda se pueda preposicionar mejor, porque en el momento en que ya funcionen los pasos de la forma habitual o se acerquen a la forma habitual, podrá entrar toda esa ayuda directamente y no habrá que esperar a que llegue a Rafah para poderla introducir. Con lo cual, Ujú. aunque parezca que no, las organizaciones internacionales y UNICEF en particular está haciendo un esfuerzo enorme no solo porque entre lo que ya está, sino por preposicionar cada vez más ayuda en la frontera, de forma que conforme se vayan abriendo los pasos o sea más fluido el paso, se pueda introducir cada vez más alimentos. Sobre todo, insisto en el combustible, porque el combustible se nos olvida siempre porque no parece una prioridad, pero sin combustible nada se puede mover. Ujú. Entonces, es también muy importante que pueda ir entrando ese combustible. Y todos sabemos que el combustible cuesta dinero y cuesta bastante dinero. Ujú. Y todo ello, y estos suministros alimenticios, suministros médicos, toda esta gestión, llevarlo para allá y, por supuesto, distribuirlo. Es por eso tan importante que, a ver, no se nos ocurriría, a muchos no se nos ocurriría, o no tendríamos el valor suficiente para acercarnos a Gaza, arrimar el hombro, pero sí lo podemos hacer desde casa, ¿verdad? A través de la página de UNICEF.
poder hacer la donación para este o tantísimos otros proyectos que UNICEF tiene en todo el mundo. Que no nos olvidemos que claro, el más inmediato puede ser este, pero estáis en un montón de países tratando de ayudar a, bueno, hasta en 190 países, ¿no? Y tratando de ayudar a más de 460 millones de niños que viven en zonas de guerra y conflicto en todo el mundo. Se dice pronto, pero claro, si decíamos que se necesita apoyo económico para lo de Gaza, para todo lo demás, imaginémonos, ¿no? Sí, hay muchísimos conflictos olvidados. En el momento actual está Gaza en las noticias y todos tenemos muy presente lo que está pasando allí, pero hay muchos otros conflictos. Bueno, el de Ucrania continúa, Ujú, que ya lo sabemos, el de Yemen, en Burkina Faso, en el este, también hay un conflicto, República Democrática del Congo. Es ujú, decir, existen conflictos, por desgracia, por todo el mundo. UNICEF está, no me atrevo a decir en todos ellos, pero en la gran mayoría ujú. y toda esa ayuda es necesaria, no solo en Gaza, sino también en todos esos países. Además, cuanto más olvidado está un conflicto a nivel internacional y de la población, menos se ve y realmente parece que no existe. Pero los niños y las niñas de esa zona siguen sufriendo violaciones de derechos y siguen sufriendo hambrunas, falta de agua potable, bueno, todo lo que hemos estado hablando en esta entrevista. Vamos a ver si en la medida de lo posible y entre todos, cada uno en la medida de sus capacidades, decíamos, podemos tratar de darles una oportunidad a los más pequeños, a los que menos culpa tienen y los que más lo están sufriendo. Muchísimas gracias, Lucía Martínez, técnico de programas de UNICEF España y portavoz para la emergencia de Gaza. Seguimos hablando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.